Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar un tema fascinante, la economía que se esconde detrás del ecologismo. Un tema complejo, sí, pero lo vamos a explicar de una forma clara y directa. A ver, ¿quién no quiere un planeta más limpio? Creo que en eso estamos casi todos de acuerdo. Es una idea con la que es fácil conectar, proteger nuestro hogar para el futuro. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿lo estamos haciendo bien? Y es que aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque las buenas intenciones, lamentablemente, no siempre garantizan buenos resultados. Hoy vamos a ver por qué, explorando dos maneras, pero que muy diferentes, de enfrentar este problema. Muy bien, empecemos por lo más conocido, ¿no? La visión, digamos, tradicional de cómo se debe atacar el problema de la contaminación. A ver, la palabra clave aquí es externalidad. Suena técnico, pero la idea es súper simple. Ya por allá en los años 20, un economista, A.C. Pigot, puso un ejemplo clarísimo: el humo de una fábrica. Ese humo daña los edificios cercanos, ensucia la ropa, afecta la salud, todo eso genera costos, ¿verdad? Pero la fábrica no los paga. Esos costos son externos a su negocio. De ahí viene el nombre. Entonces, la solución que propuso Pigou parece de puro sentido común, ¿no? Si una empresa le está pasando un costo a la sociedad, pues que intervenga el gobierno y lo arregle. ¿Y cómo? Fácil, que la empresa pague. Se le puede poner un impuesto por cada tonelada de humo que emite o se le puede poner una regla, un límite. De aquí no puedes pasar. Bueno, esta intervención del gobierno casi siempre toma uno de dos caminos. Por un lado está el comando y control. Suena militar, y es un poco así. El gobierno te da una orden directa. No contamines más de esto o tienes que instalar este filtro específico. Es un método que les gusta mucho a los políticos y a varios grupos activistas porque es directo. Pero por otro lado, los economistas suelen inclinarse más por el impuesto. ¿Por qué? Porque dicen que es más eficiente. Si le pones un precio a la contaminación, dejas que cada empresa busque la forma más barata e ingeniosa de reducirla. Hasta aquí todo suena bastante lógico, ¿verdad? El problema es que del papel a la realidad hay un trecho. Y cuando estas ideas tan ordenadas se topan con el desorden del mundo real, la cosa se empieza a complicar. Y mucho. Imagínense el problema. Para que un regulador en una oficina ponga el impuesto perfecto o la regla perfecta, necesitaría ser casi omnisciente. Tendría que saber los costos de cada fábrica, el impacto exacto de cada gramo de contaminación, cómo van a reaccionar los clientes. Es una cantidad de información brutal, prácticamente imposible de conseguir. Y encima, a veces las reglas salen por la culata. Por ejemplo, si se prohíbe soltar más de un cierto volumen de agua sucia, ¿qué hacen algunas empresas? Pues concentrar más los contaminantes en menos agua. Y cómo no, siempre está la política, los grupos de presión, los intereses creados, que intentan que las reglas les beneficien a ellos, no necesariamente al medio ambiente. Hay un caso de estudio que es de manual. La ley de aire limpio en Estados Unidos. El problema era la lluvia ácida. La solución más barata y eficiente era muy simple: usar carbón con bajo contenido de azufre, que venía del oeste del país. El problema, eso dejaba sin trabajo a los mineros del este, que extraían carbón con mucho azufre. Y aquí se formó una alianza de lo más curiosa. Por un lado, los ecologistas, los bautistas en esta analogía, que querían aire limpio con toda la razón. Y por otro, los sindicatos mineros del este, los contrabandistas, que lo que querían era proteger sus puestos de trabajo. Juntos presionaron y consiguieron que la ley obligara a todas las plantas nuevas a instalar unos filtros carísimos, los scrubbers. ¿El resultado? Una solución mucho más cara e ineficiente para todos, pero que salvaba los empleos de un grupo de interés particular. Y esta cita de Fred Smith lo clava. Tener una guillotina más afilada no es necesariamente algo bueno. O sea, de nada sirve optimizar una mala idea. Si la política está mal enfocada desde el principio, hacerla más eficiente no la arregla. Quizá el problema es la forma en que estamos pensando sobre todo esto. Y esto nos lleva a un punto de quiebre, un momento que cambió las reglas del juego en cómo los economistas piensan sobre el medio ambiente. La historia es casi una leyenda. Año 1960. El economista Ronald Coase va a presentar una idea a sus colegas en la Universidad de Chicago, puros pesos pesados de la economía. Cuentan que cuando empezó la reunión, todos estaban en su contra. Todos. Pero cuando la noche terminó, Coase los había convencido uno por uno. La pregunta es, ¿qué diablos les dijo para lograr algo así? Lo que hizo Coase fue darle la vuelta a la tortilla. Dijo, a ver, el daño siempre es recíproco. Pensemos en esto. Tenemos una granja lechera que lleva ahí 50 años. De repente, alguien construye una casa justo al lado y se queja del olor. ¿Quién perjudica a quién? ¿La granja al vecino con el olor o el vecino a la granja, que ahora podría tener que cerrar?
Coase dijo que la pregunta clave no es ¿cómo paramos al que contamina?, sino algo mucho más fundamental. ¿Quién tiene el derecho en esta situación? Es un cambio sutil, pero que lo cambia todo. Y aquí está el corazón de la diferencia. Para Pigou, el villano son las externalidades, y el héroe es el gobierno que viene a salvarnos. Para Coase, el verdadero villano son los costos de transacción. O sea, todo lo que nos impide ponernos de acuerdo. El tiempo, el dinero, la dificultad de negociar. Coase argumenta que si dejamos bien claro quién es el dueño de qué, quién tiene los derechos de propiedad, y hacemos que sea fácil negociar, la gente puede encontrar la solución más eficiente por sí misma, sin necesidad de que un político decida por ellos. Sé que esto puede sonar un poco teórico, pero créanme, esta idea de Coase ha sido la chispa para algunas de las soluciones ambientales más ingeniosas y exitosas que hemos visto. Miren este ejemplo, el programa Cap and Trade para el dióxido de azufre en los 90. La idea era, el gobierno pone un tope máximo a la contaminación total, el CAP, y luego reparte permisos para contaminar, que las empresas pueden comprar y vender entre ellas, el trade. Antes de empezar, la industria dijo, esto nos va a costar como $1,300 por tonelada. El gobierno más optimista dijo, no, como 700. ¿Saben cuál fue el costo real cuando el mercado se puso en marcha? $150. ¡150! Una diferencia abismal. ¿Y por qué se equivocaron tanto en las predicciones? Por algo muy simple. La creatividad humana. Nadie, ni el gobierno ni las propias empresas, pudo anticipar el ingenio que se desataría una vez que hubo un incentivo económico real para no contaminar. De repente, aparecieron mejoras en la logística, nuevas tecnologías más baratas, formas más eficientes de operar las plantas, cosas que un planificador central jamás podría haber ordenado porque ni siquiera sabía que eran posibles. Y esto no funciona solo con el aire. Miren el caso de los elefantes en el sur de África. En vez de la prohibición total de la caza, lo que hicieron en algunos lugares fue darles a las aldeas locales los derechos de propiedad sobre los animales, convertirlos en sus elefantes. El resultado fue espectacular. Como ahora los elefantes eran un recurso valioso que generaba ingresos, las propias comunidades se convirtieron en sus mejores protectores. Resultado, las poblaciones se recuperaron e incluso crecieron muchísimo. Mientras tanto, en otros lugares con prohibiciones estrictas, la caza furtiva seguía diezmando las manadas. Y podríamos seguir. Hay mercados de agua en Chile y Oregón donde los agricultores que ahorran agua pueden venderla, lo que ayuda a salvar los ríos. O ranchos privados como uno en Utah, que gestiona también su terreno, que produce un porcentaje enorme de los alces de todo el estado. El patrón se repite. Cuando los derechos de propiedad son claros y hay incentivos, la economía y la ecología pueden ir de la mano. Bueno, y ahora la pregunta del $1.000.000.000. ¿Cómo aplicamos todo esto al reto ambiental más grande que tenemos, el cambio climático? Hasta ahora, el enfoque ha sido muy piguviano, ¿no? Grandes cumbres internacionales, acuerdos como el de Kioto, mucho simbolismo político. El problema es que a menudo se queda en eso, en promesas que suenan muy bien en la foto, pero que luego son casi imposibles de hacer cumplir en el mundo real. Hay algo que el analista Roger Peel Jr. llama la ley de hierro de la política climática. Y es una verdad incómoda, pero real. Cuando una política ambiental choca de frente con el bolsillo de la gente, casi siempre, pierde la política ambiental. Lo vemos en las encuestas. Todo el mundo apoya las medidas hasta que les dicen lo que les va a costar. Cualquier solución que ignore esta ley de hierro está probablemente destinado al fracaso. Entonces, si los planes gigantescos diseñados en una oficina y los impuestos que nadie quiere pagar no parecen ser el camino, ¿qué nos queda? ¿Hay alguna forma de diseñar una política para el clima que sea más inteligente? Una que use el poder de los incentivos y los mercados, como en los ejemplos que acabamos de ver. Pues hay una propuesta muy interesante del economista Ross McKittrick que intenta justo eso. A ver, la idea es así. Paso 1. Se pone un impuesto al carbono. Sí, pero se empieza con uno muy bajo para que no viole esa ley de hierro. Paso 2, y esto es lo genial. La tasa del impuesto no la decide un comité de políticos cada año, no. Se ata directamente a una métrica objetiva, la temperatura global. Paso 3. Si las temperaturas suben, el impuesto sube automáticamente. El incentivo para innovar y reducir emisiones se hace más y más fuerte. Y paso 4. Si las temperaturas se estabilizan o bajan, el impuesto también baja, para no ahogar la economía sin necesidad. En resumen, dejas que la ciencia y los datos, no los políticos, manejen el termostato de la política. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Y si la mejor política ambiental no es la que busca imponer una solución única desde arriba, sino la que crea las reglas del juego para que miles de soluciones innovadoras puedan nacer y competir desde abajo?